Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, de la Escuela Profética del Llamado de Samuel, estamos aquí nuevamente con Liderazgo 2, episodio 4. Bueno, habíamos terminado en el episodio anterior y habíamos dejado cesante 2 Corintios 5, 18 al 20, pero habíamos hablado de las características de un liderazgo egoísta y habíamos enfocado a Satanás. Habíamos dicho que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, como dice en Isaías 14, 13, tú que decías en tu corazón, ¿sí? Subiré. La importancia de guardar el corazón para no enorgullecernos. La verdad que muchas veces uno piensa y uno dice, no, yo estoy bien, yo no voy a caer, No, eso nosotros lo decidimos humanamente, pero cuando estamos en el altar de Dios, Dios es el que se encarga de establecernos. Nosotros somos lo que somos. Habíamos hablado del sacerdocio y aunque no haya un llamado pastoral, profético, evangelístico, magistral o apostólico, de igual manera hay un liderazgo sacerdotal. La palabra del Señor dice en Salmo 110, 4, dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí le está hablando a Jesucristo, el salmista David está profetizando y está hablando de Jesucristo. Tú eres para siempre, según el orden de Melquisedec. Y sabemos que aún hoy en día Jesucristo está abogando por nosotros, o sea que el sacerdocio es firme y eso tiene que estar establecido dentro de nosotros. El sacerdocio, el sacerdote es un liderazgo conforme a la presencia y a la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a ir a 2 Corintios 5 del 18 al 17 y vamos a ver el ministerio que tiene el sacerdocio, un ministerio que no lo ha dado Jesucristo, pero sí lo ha dado Dios, porque hay ministerio que ha dado Jesucristo. Eso lo hemos visto en los módulos de intercesión, pero es bueno recordarlo también, que el ministerio que nos ha dado Dios es poderoso. Y dice así, vamos a leer desde el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio tiene que ver con servicio, tiene que ver con servir, algo que Satanás no estaba dispuesto a hacer, porque él quería ser servido. Sin embargo, Dios nos llama, Dios nos capacita, Dios nos nutre y nos hace crecer a su altura. ¿Para qué? Para servir, porque el mayor servirá al menor. Así está establecido y es una ley puesta por él. Dice el 19 que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Jesús caminando por la tierra tenía a Dios dentro de él, porque Jesús era la cortina que separaba al hombre de Dios. Dios estaba dentro de Jesús. Jesús era la cortina de carne y el hombre estaba del otro lado. Así que es el sacerdocio. Los hombres venían a Jesús y Jesús iba a Dios. Dios venía a Jesús y Jesús iba a los hombres. Es la forma con que los sacerdotes siempre oficiaron y hasta el día de hoy es así. Ahora, Jesús ya no está en la tierra, Jesús está sentado en lugares celestiales, pero en la tierra estamos nosotros, la iglesia, vos, yo, los seres humanos. Ahora, Dios está dentro nuestro. Nosotros somos ese sacerdocio. Entonces, la responsabilidad de portar a Dios, que es el dueño de esta empresa, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, presentándose a los hombres a través de nosotros. Eso es un liderazgo, aunque no seas pastor, profeta, evangelista o apóstol. Entonces, esto es algo de las cuales nosotros
tenemos que examinar y ver que el liderazgo ya fue puesto desde antes. Cuando habla de Satanás, que lo vimos en el módulo anterior, ¿sí? Que él se paseaba sobre las piedras de fuego, estamos hablando de altar. La Biblia no dice que Satanás era sacerdote, pero oficiaba un sacerdocio. Él estaba en Edén. Él estaba en el Edén, puesto por Dios. Ese Edén estaba en la tierra. Habíamos hablado, ¿sí?, que cuando Satanás corrompe, todo se arruinó, todo se desbandó. Entonces, eso lo vimos también en el ABC. Dios, Jesús, dice que vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que se perdió también es la alabanza. Saben que Satanás tenía su vestidura hecha de música, de instrumentos, y todo era hecho con piedras preciosas. Leímos que son 10 piedras, sin embargo Dios al sacerdote hombre le dio 12. 12 tiene que ver con el número de gobierno, tiene que ver con establecimiento, con justicia y con equilibrio. Eso es lo que nosotros portamos. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 16, Jesucristo con una referencia de ser astutos. ¿Sabe? La palabra astuto, ¿sí? Muchas veces nosotros cuando dice sos astuto, malintencionado. No, son dos cosas completamente diferentes. Jamás Jesús diría que fuésemos malintencionados, pero la palabra astuto tiene que ver con una estrategia militar, y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, y me llama la atención en ese versículo de San Mateo 10:16, que Jesús nombra a 4 animalitos, ¿sí? Dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como serpientes y mansos como paloma. Miren, 4 animalitos en un solo versículo. Y Jesús era muy, ejemplificaba todas las cosas, porque todos estos animalitos los había creado Él, y Él conocía sus características. Si bien cuando habla de lobos y habla de serpientes y habla de ciertos animales se corrompieron a causa, ¿sí?, de que el hombre le delegó el lugar a Satanás, porque Jesús vino a recuperar, y todas las cosas hasta hoy por hoy están establecidas para los hijos del Señor. Así que cuando habla de la palabra astucia, está hablando de estrategia, está hablando de guerra espiritual. Y esto tiene que ver con Efesios 6:13, dice que no tenemos lucha contra carnes ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, para armar la guerra uno necesita a los estrategas. Los estrategas tienen que ser personas inteligentes, tienen que ser personas astutas. Vamos a ver la definición de la palabra astucia. Tiene que ver con agudeza mental. Cuando hablamos de agudeza tiene que ver con algo muy estratégico, muy finito, muy preciso. Dice, y viene del latín astutia. Esto significa, es una cualidad de astuto, o sea, es una cualidad mental, de inteligencia, porque la guerra se hace con inteligencia, no la inteligencia humana, sino la inteligencia divina, la astucia divina. Y sabe que la palabra astucia en el Génesis aparece por primera vez, porque aquí, mis queridos, se armó una guerra, y era una guerra de liderazgo, y uno dice, ¿liderazgo? Sí, liderazgo. Vamos a Génesis 3:1. Dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Fíjense cómo la palabra del Señor la cataloga, astuta. ¿Ustedes creen que
Satanás tomó el vínculo de la serpiente y estuvo ahí, la vio a Eva, ahí nomás la chistó. No, ella habrá pasado días observando a Eva. Ella habrá estado días mirándola, estudiándola con astucia, hasta esperar el momento preciso de poder entrar en una conversación. Porque aquí Eva no solamente representa a una mujer, sino también representa a la iglesia de Cristo. Hoy por hoy, la iglesia de Cristo representada como una mujer, tiene la guerra con el propio Satanás. Y Satanás es un guerrero milenario que, aunque es un querubín que ha sido vencido, él sigue levantando guerra, porque sabe que en algún momento, en un descuido, él puede tomar la delantera, aunque es y está vencido. Entonces aquí hay una estrategia de guerra. Estaba en un lugar específico, porque el árbol no caminaba, el árbol se quedaba en su lugar. Por lo tanto, la serpiente estaba ahí, aguda, esperando, observando, estudiando. Entonces, cuando Dios nos habla de la astucia, el liderazgo con una astucia santa. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente observar y entender lo que está alrededor nuestro, sino a las personas que nos rodean, inclusive a nuestros propios discípulos. Así que, sobre toda cosa guardada, que hay que guardar, líderes, nuestro corazón, porque esa es la habitación de Dios. Seguimos, dice, Jesús pidió dirección al Padre, ¿sí?, para escoger a sus discípulos. Vamos a ver en el libro de San Marcos, en San Marcos 3:14, Marcos, el apóstol según San Marcos. Ahí estamos. Dice así, vamos al 13, 3:13, San Marcos. Después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Comienza a hacer, ¿no?, la lista de todos los líderes. Entonces, ¿qué dice? Dice que él subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Así que cuando Jesús sube al monte, tiene una conversación con Dios. Dios es el que delega. Dios Padre, nada pasa por alto. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que si quieren obreros para la mies, pídanle al Padre. El Padre, pedid al Padre que envíe obreros a la mies, no a Jesús, al Padre. Entonces Jesús, ¿a quién pidió los obreros? Al Padre. Entonces Jesús comenzó a caminar y comenzó a identificar. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar como líderes. Humanamente uno elegiría a la gente más inteligente, más astuta, o que tenga dinero, o que tenga recursos. Pudimos ver en el liderazgo del módulo 1 que Jesús no lo hizo de esa forma. ¿Por qué? Porque el líder tiene que saber identificar la riqueza de cada persona, porque para eso Dios nos llama. Pero para eso tenemos que tener solucionado nuestro corazón. Para eso tenemos que tener solucionada nuestra mente, nuestros sentimientos y tener el equilibrio. ¿Quién es el equilibrio justo y perfecto? Jesucristo. Eso lo leímos recién en 2 Corintios 5:19. Dios nos dio, ¿sí?, el ministerio de la reconciliación y nos dio la palabra, ¿sí? Jesús como ministerio y Jesús como palabra. El equilibrio perfecto, porque ya no seríamos nosotros eligiendo, sino pidiéndole a Él. Muchas veces nosotros estamos con gente y nosotros decimos, y serviría para tal o para cual. Sin embargo, Dios no lo ve así. Por eso es tan importante ser sensible a la voz de Dios. Y uno dice, uy,
pero para tanto sí, no se olviden de la historia de Samuel, cuando fue a ungir a David. Él, en su desesperación, porque él sabía que si Saúl se enteraba que estaba ungiendo otro rey, estando él en el reinado, la vida de Samuel corría peligro, porque el rey en autoridad gubernamental tenía más autoridad que Samuel. Entonces cuando Samuel va a la casa de Isaí, quiere ungir al primero y al segundo. ¿Por qué? Porque humanamente él se guiaba por lo que veía, por la estatura, por la fuerza, por la trayectoria, por el conocimiento en la batalla, porque los muchachos eran soldados. Sin embargo, Dios no hizo así. La importancia de nosotros como hijos de Dios, como sacerdotes, de identificar qué es lo que hay adentro de las personas, la riqueza, para saber presentarlo delante de la presencia de Dios. ¿Entienden? Pero no vamos a saber identificar nada de lo que está afuera si primero no sabemos identificar lo que tenemos adentro. Y eso es muy importante. Así que el líder debe saber identificarnos. Vamos a San Lucas 10:2. Vamos a ver qué dice San Lucas 10:2. Dice así la palabra del Señor. Y él le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿A quién hay que pedirle? ¿Quiere tener un liderazgo efectivo? Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Quiere trabajar con gente efectiva? Pídale a Dios y espera el momento a que Dios te los envíe y los vas a saber identificar. Muchas veces uno dice, no, yo con esta gente no trabajo. Sin embargo, es la gente que Dios te envía para que puedas pulirlo. Te voy a contar algo que cuando recién comenzamos, antes de ser pastores, nosotros iniciamos con un ministerio profético dentro del ministerio de la iglesia donde oficiaba como pastor mi suegro. Y nos llama Dios con un ministerio profético. Al principio, Dios me traía palabra por diferentes profetas donde íbamos a visitar y Dios me decía, te voy a enviar profetas, vas a estar rodeada de profetas. Y yo decía, sí, Señor. Pues digo, Señor, el tiempo del cumplimiento. Resulta que nos ungen de pastores en el año, en septiembre del 98. Y comenzaron a pasar los días, los meses, el año, no aparecía ningún profeta. Y esos son los momentos de donde uno comienza a mirar para los costados y uno se comienza a frustrar. Y uno dice, estoy haciendo algo mal, o Dios no me habló, o no entendí lo que Dios me quiso decir. Son esas, ¿no? Esos mareos que nos agarran emocionales, ¿no? Como tenemos un ministerio profético donde hay danza natural y en el espíritu, porque eso es una manifestación, ¿sí? Como la risa, como el desmayo, como la borrachera, son manifestaciones, no dones. No veía a nadie. Y un día, en pleno culto, ¿no? Cuando danzaban, había muchas chicas que se congregaban, se mataban de risa y se codeaban y miraban al que danzaba y a mí, como pastora, mejor dicho, como profeta, ¿no? Porque la pastora tiene más paciencia, porque por eso es pastora, porque pastorea, porque tiene el remanso, pero al profeta se le paran los pelos. Y entonces, como uno no podía ir a agarrarla a la gente, yo, a decirle, ¿de qué se ríen? Tenía que ir a la presencia de Dios en pleno culto. Voy y le digo, Señor, ¿dónde están los profetas que me dijiste que me ibas a enviar? Y Dios me dice, date vuelta y míralas. Cuando me levanto de la oración, las miro y todas esas que se estaban riendo eran las profetas que Dios me mandaba. Ahora, yo creía que me iban a mandar profetas ordenadas, pulidas, calibradas. No.
había que desarrollar el profeta que estaba dentro de ellas. Y me puse a llorar de nuevo. ¿Por qué? Porque yo creía que iba a tener todo servido. Sin embargo, el trabajar con ellas también me enseñó y me pulía a mí. Entonces yo no veía dentro de ellas profetas, no las veía. Pero cuando Dios me habla, comienzo a identificar. Y comencé a trabajar. En el día de hoy, algunas son pastoras, otras ofician como ministros en la casa, otros son profetas. Entonces, uno tiene que aprender a identificar, a calibrarnos con la visión de Dios. Porque Dios no solamente te aumenta la visión, sino que te enseña a focalizar y a fijarte y ahí. Y la verdad, ¿no? Que esas personas que en aquel tiempo se reían, hoy me ministran, me sueltan palabra, hoy me enseñan, yo me siento a escucharlas y da gusto. Entonces, líderes, hay que aprender a identificar. Ese que más te hace doler la cabeza, quizás es el que te envió Dios para trabajar, para que vos trabajes en él y que esa persona te enseñe a vos a desarrollar los frutos de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de creer que en eso que vos decís no va a pasar nada, hay una semilla en la cual Dios quiere que pase por tu vida para que después pase a otro nivel. Entonces, a desarrollar los frutos, líderes, a comenzar a desarrollar los frutos, a agudizar el oído. Dice, el verdadero líder jamás se interpondrá entre la asignación llamado propósito del discípulo. Jamás. Jamás el verdadero líder va a impedir que los discípulos avancen y crezcan más. ¿Por qué? Porque tenemos el modelo que Jesucristo dijo, ustedes harán mayores cosas que yo. Eso lo dice un Dios hecho hombre. Eso lo dijo un hombre que daba la vida por todos. Vos vas a hacer mayores cosas que yo. Y él mismo te dice, y me dice a mí, no hay mayor amor de aquel que da la vida por sus hermanos, por sus amigos. Entonces, el dejarte trabajar y el dejarte pulir es también dar la vida por otros. El líder identifica, así que líderes desarrollando. Primero, comenzá a liderarte vos. Guarda tu corazón. Comenzá a sacar toda la basura, todo el polvo. Si sos nueva criatura, no hay pasado. ¿Por qué? Porque vas a tener que liderar, enseñar y ministrar a aquellos que en algún momento quizás te traicionaron, quizás te abandonaron o quizás te enteraste que hablaron de vos. Dios te los envía. Vos decís, ¿para qué me los envía? ¿Para tratar con Él? No, para tratar con nosotros. Porque necesitamos tener el corazón de Jesús. Así que el líder identifica, lo aparta y lo capacita. ¿Qué significa? Tomar tiempo, hermanos. Tomar tiempo. De eso se trata, dar la vida. El mayor sirve al menor. Para que ese menor crezca y pueda servir a otros y la gloria de Dios se manifieste. Así que lo aparta, lo capacita y lo entrena. Eso es maravilloso. Y necesitamos estar continuamente conectados con el trono de la gracia, porque la gente necesita recibir, nutrirse, crecer. Así que lo aparta, lo capacita, lo entrena y lo sustenta. ¿Sí? ¿Y qué después pasa de todo eso? Esa persona que pasó siendo discípulo pasa a ser ordenado. Esa es una medalla. Esa es una medalla de la cual no estoy hablando de un orgullo, sino que estoy hablando de una honra, ¿sí? Que todo lo que pase por tu mano tome vida, crezca, se multiplique. Porque ese es el liderazgo que el Señor le dio a Adán y a Eva. Sojuzguen, multipliquen. No estaba hablando solamente de multiplicarse,
que tiene que ver, ¿sí?, en muchos hijos, sino de multiplicar todo lo que viene a tu mano. Lo podemos ver en Jesús con 2 panes y 5 peces. La multiplicación, la gente espera. La gente está mirando, la gente está observando, la gente está esperando. Así que el líder es administrador de las riquezas del reino. ¿De qué reino? ¿Quién es el reino? De Jesús. Usted no sé si usted alcanza a entender la capacidad que Dios puso en usted y usted aún no lo ha descubierto. De portar eternidad, de portar esa responsabilidad. Hay un pectoral espiritual, ¿sí? El sacerdote tenía el pectoral con 12 piedras que representaba 12 tribus. Ahora, ¿vieron? A mí me enseñaban en la escuela dominical que me decía que cuando uno trae a los pies del Señor un amiguito, tenés una perlita. Y tu corona tiene que estar llena ¿de qué? De perlas. Eso significa que nosotros tenemos que estar llenos en nuestra vestidura de esas piedras preciosas, porque antes de ir al Padre pasa por vos. No te olvides lo que leímos en 2 de Corintios. Nos dio el ministerio de reconciliación y la palabra pasa por vos y va a Él. Y eso crece y eso se desarrolla. Así que no solo administra, sino que reproduce. Vamos a ir al libro de San Mateo 25. Vamos a ver lo que dice en Mateo 25. El apóstol Mateo 25. No lo vamos a leer todo, desde el 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Usted después léalo todo. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios ya nos ha capacitado, algunos para muchas cosas, otros para medianas y otros para pequeños. Dice, bueno, entonces Dios hace excepción de personas. Porque si a mí me da 1 y a aquel le da 10, no, eso tiene que ver con el diseño con el cual fuimos nosotros diseñados. Porque el que tiene capacidad para recibir una sola cosa, esa sola cosa llenará la tierra, traspasará abajo de la tierra y llegará al trono de Dios. No por ser uno significa menos. No te olvides que Jesús vino a ser el segundo Adán, no el primero, el segundo. Así que ser segundo no es tan malo. Así que tener una sola cosa no es tan mala, sino que eso. Imagínense, Jesús, ¿a cuántas personas llamó para que le sigan? A 12. Es más, hizo una invitación a uno que no le quiso seguir, que fue el joven rico. Todo lo que el gadareno quiso seguirle, el Señor no le permitió. Tenía los 70, y los 70 estaban a veces y a veces no. Pero Jesús, cuando termina su ministerio, hermanos, ¿cuántas personas tenía? ¿Cuántas personas presentó? 11, porque uno era traidor. Ahora, pasando 50 días, uno de sus discípulos, el que le traicionó también, se levanta, da un discurso y se salvan 3.000. ¿Cuánto presentó Jesús? 12. ¿Cuántos se salvaron en un discurso, una prédica de Pedro? 3.000. Dígame si no se cumple. Haga el balanceo de 12 a 3.000. Bueno, hay una capacidad que nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros decimos, bueno, 1 es poco. No. Dice que 1 hará huir a miles. Tenga confianza de lo que Dios le ha soltado a su vida y comience a reproducirlo, comience a desarrollarlo. Y ya vamos a estar finalizando este módulo.
Así que mis queridos, ¿sí? En San Juan 14:12, vamos a ir rapidito en San Juan 14:12. San Juan 14:12. Jesús estaba en la sobremesa. Esta fue la sobremesa de la noche de la última cena. 14:12. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, hay obras mayores que nos están esperando para este tiempo, para este siglo. Usted y yo somos la gente de este siglo XXI, de este tiempo. Es el tiempo de despertar el liderazgo para saber conducirme y poder entender que yo estoy marcando un camino recto porque vienen detrás de mí. Así que el profeta, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, deseoso de que sus discípulos, amigos, hermanos, se desarrollen en una capacidad mayor que la que realizó en la tierra, pues su ministerio duró solo 3 años. 3 años de ministerio. Y todo lo que hizo en esos 3 años. ¿Hace cuánto que estás en el ministerio? ¿Hace cuánto que estás trabajando? ¿Cuántos dones ya has desarrollado? ¿Cuántas veces te examinaste para enderezarte sabiendo que otros te están mirando? ¿Sí? Así que vamos a San Juan 21:25. Dice así la palabra del Señor. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. 3 años. 3 años. Es el tiempo de accionar. El líder humano, espiritualmente, el líder espiritualmente humano y humanamente espiritual. Parecieran palabras que se contradicen, pero en realidad esa es parte de la esencia del hombre formado por Dios. Es el tiempo de despertar, ¿sí? Y de comenzar a regir, a gobernar, a plantarse en el nombre del Señor. Hay muchas cosas por desarrollar en este tiempo. Mis queridos hermanos, hermanas, nos queda solamente un solo episodio. Necesito que la presencia del Señor se manifieste con poder sobre tu vida, en tu mente, en tu corazón y en todo lo que emprendas, para que la gloria de Dios se manifieste. A Jesús le decían maestro. ¿Cómo te habrán de llamar a vos? Dios te bendiga.